espíritu de conocimiento, para que la palabra que sale de la boca de Dios pueda llegar al corazón, pueda llegar al espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Señor, solo queremos ser un canal, solo queremos ser un instrumento a través del cual tu palabra pueda fluir con libertad. Padre, tomamos control de este ambiente en tu nombre. Te pedimos que las mentes, como aquellos discípulos de Emaús, cuando tú caminaste a la par de ellos, sean abiertas en la forma como las Escrituras les son abiertas a los que nos están escuchando. Permite, Señor, que nuestras mentes puedan ser engendradas por el Espíritu Santo, porque tus palabras son espíritu y son vida. Que hoy podamos nosotros tener vida transmitida por el Espíritu a nuestras almas en el nombre poderoso de Jesús, y tu pueblo te alaba, te glorifica, da palmas delante de tu presencia en esta hora, creyendo que tu palabra va a ser expuesta, Señor, en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. El tema es la música cristiana y la música de Dios. Para muchos de los que acaban de escuchar esta frase, inmediatamente se estarán preguntando, ¿es que hay una diferencia? ¿Será que no son sinónimos? ¿Será que cuando hablamos de música cristiana estamos hablando de un equivalente a la música de Dios? En esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de ir con cuidado, vamos a exponer nada más la palabra. Es un tema un poco complicado, es un tema un poco difícil, porque probablemente muchos de los que escuchen el tema pudieran oír algunos pensamientos, algunos aspectos que son quizá controversiales. Puede ser que usted no esté de acuerdo con algunas de las cosas que vamos a decir en esta tarde, pero solamente queremos exponer. Nunca creo yo que el ministro de Dios va a imponer la palabra. Sencillamente la vamos a exponer con la ayuda del Señor, y usted puede discernirla, usted puede, hermano, examinarla a la luz de la Escritura, a la luz del Espíritu Santo. Y creemos que va a ser Él, el que es el maestro por excelencia, el que nos va a dar testimonio a nuestro espíritu. Si da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, yo creo que también da testimonio a nuestro espíritu que está vivo. ¿Cuántos tienen el espíritu vivo? Y los demás no tienen el espíritu vivo. Porque si usted no tiene el espíritu vivo, todavía no le ha amanecido, todavía no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos tienen el espíritu vivo? ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Porque tenemos que tener el Espíritu vivo para que el Espíritu Santo dé testimonio a ese Espíritu que tiene vida. No solamente que somos hijos de Dios, sino que lo que estamos oyendo viene de la boca de Dios y no la boca del hombre o el pensamiento del hombre. Sin embargo, le decía que es un tema difícil, pero yo quiero decirle que este tema fue inspirado. Por primera vez hace más o menos 2 años, yo pude darme cuenta que nosotros estamos viendo cómo en nuestro país y en muchos países donde el evangelio se está difundiendo de una manera tremenda, producto, creo yo, del evangelismo mundial, utilizando diferentes maneras de poder llegar hacia los que no conocen al Señor, pero especialmente tal vez en este país, que usted sabe que muchos lo ven como luz a las naciones. Muchos están haciendo comparaciones de este país pequeño, que está en la cintura de América, lo están viendo como un sinónimo de un Israel en la América Latina. Los que hacen estadísticas, usted sabe que hablan de un 50% de la población de este país, que según el último censo parece que eran 11 millones, algunos dicen que son 12, partámoslo a la mitad y son 11.500.000 personas, pero el 50% de ellas, algunos muy
optimistas dicen que ya son cristianos. Y cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de personas a las cuales Cristo se les ha revelado. Si nosotros quizás somos acuciosos, nos daremos cuenta que probablemente ese 50%, si nosotros empezamos, hermano, a darnos cuenta que ahí se ha metido quizá todos los que creen en Cristo, aunque tienen diferentes concepciones, y no solamente estamos hablando de denominaciones, sino estamos hablando aún de sectas, que no necesariamente se logra establecer la diferencia entre la predicación dentro de su medio de un genuino evangelio, porque también hablan de Cristo, también tienen a Cristo como el Hijo de Dios, mas sin embargo, mucha de la doctrina, cuando usted profundiza, se dará cuenta que no necesariamente responde a una doctrina sana. Pero este país especialmente me gustaría, porque aquí estamos nosotros viviendo en él, creo que está viendo lo que yo le voy a llamar una cultura cristiana, entre comillas. No le voy a definir lo que es cultura porque no le vengo a dar una enseñanza sociológica. Eso está bueno para los maestros de universidad. Sino que sencillamente creo que todos nosotros tenemos una idea clara de lo que es cultura. Cultura muchas veces tiene que ver con costumbres. Cultura tiene que ver con lenguaje. Cultura muchas veces tiene que ver con arte. Tiene que ver con trajes, tiene que ver con diferentes situaciones que conforman algo que se llama cultura. Yo creo que este país, que ya tiene más de 100 años de evangelio, creo que 115 años de historia de evangelio, donde muchos ahora en diferentes lugares, sus compañeros de trabajo son cristianos, sus compañeros de estudio son cristianos, el taxista que usted tal vez pidió que lo trajera a esta iglesia también era cristiano. En el supermercado usted está ante la cajera y si usted le quiere pasar algo debajo de la mesa, ella le va a decir, hermano, usted no debe hacer eso porque se va a dar cuenta que también la cajera es cristiana. Amén. Y es bien llamativo darse cuenta que estamos viviendo en un medio que está haciendo de una manera muy común el establecer el hecho que todos están creyendo en Cristo. A eso yo le llamo una cultura cristiana. Pero inmerso dentro de una cultura cristiana, estamos nosotros viendo también que no solamente en este país, sino que tal vez exportando de otros lugares, nos está llegando empaquetado, llamémoslo así, lo que vamos a llamar música cristiana. Esa música cristiana tiene diferentes características. Probablemente empezó a través de movimientos genuinos del Espíritu, mas sin embargo estamos viendo nosotros cómo está tomando diferentes derroteros, está tomando diferentes ritmos, está tomando diferentes motivaciones, que nos hace pensar a nosotros en esta tarde, ¿será esa música cristiana música de Dios? ¿Será que todo lo que estamos oyendo a través de las radios cristianas en este país necesariamente es música de Dios? Usted sabe que una de las tremendas bendiciones, si lo podemos ver así, aunque a veces pareciera que no es tanto bendición, es el hecho que el dial es el lugar donde se localizan todas las frecuencias radiales. Es interesante ver que en el dial usted puede encontrar 20, 25, 30, 40 emisoras cristianas con repetidoras en muchos lugares de este país. Y yo me pregunto, ¿será que todo lo que usted escucha cuando enciende el radio, eso si usted ya salió de la música mundana? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Mire, hay más jóvenes. Yo levanté la mano porque soy joven también. ¿O usted cree que no? Aleluya. Por eso me mantengo en forma. Pero en forma de línea recta, ¿verdad? Muchos de los jóvenes siempre creo que están sujetos en su desarrollo de personalidad a tremendas presiones y muchas de ellas tienen que ver con la música. Hay muchos jóvenes que siendo cristianos o quizás solamente asistiendo a una iglesia porque su familia es cristiana, batalla constantemente con diferente música del mundo, producto de un sistema alimentado por Satanás.
Pero hoy en día estamos dándonos cuenta, quizás hace 10 años, quizás hace 15 años atrás, en la medida que Dios empezó a descubrir y a levantar ministerios que empezaron por el Espíritu a sacar verdades perdidas, verdades escondidas, y que empezaron a ser instrumentos del Espíritu Santo para que empezáramos nosotros a tener noticias que hay una restauración de un tabernáculo de David. ¿Cuántos de ustedes, hermano, hace años empezaron a recibir en su corazón la enseñanza de la restauración del tabernáculo de David? Levánteme su mano. Yo creo que hace muchos años que nosotros empezamos a recibir eso. Quizá en este país probablemente fuimos las primicias de lo que el Espíritu Santo quería revelar a través de un ministerio como el del doctor Otoniel Ríos Panedes. ¡Aleluya! Pero lo tremendo, hermano, es que toda esa revelación sigue abundando y el Señor por su Espíritu nos sigue hablando. Pero creo que cuando nosotros, hermano, nos empezamos a dar cuenta de ese movimiento, nos dábamos cuenta que tal vez era recipiendario de solamente un grupo, pero poco a poco se empezó a expandir y se empezó a expandir y se empezó a expandir, y probablemente algo que pudo haber empezado bien, ahora estamos siendo testigos que se está corrompiendo. Y quizá por esa razón nosotros necesitamos tratar de reflexionar si todo lo que como jóvenes estamos oyendo o como adultos estamos oyendo realmente viene de la mano de Dios, realmente viene como producto de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en estos tiempos de restauración, o ya el enemigo está tratando de imitar un genuino y verdadero culto a Dios. Por eso yo quisiera entrar de lleno, porque me parece que van a haber un lugar a preguntas. Yo voy a dejar unos 3 minutos a preguntas para que usted no me haga muchas preguntas. No, no es cierto. Apunte ahí lo que tenga. Especialmente yo me imagino que los jóvenes hoy van a hacer muchas preguntas. Pero yo le quiero mostrar a usted algunos aspectos que creo yo que nos van a permitir identificar lo que queremos decir al hablar de música cristiana. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, muchas de las cosas que estamos viendo a nivel de la música pareciera solamente un desarrollo natural, producto de una nueva generación de cristianos, que dentro de muchos de ellos se mueven mucha juventud. Sin embargo, el primer aspecto que yo quiero ir aquí trasladándole a usted tiene que ver con lo siguiente. Dice, la música cristiana es un resultado de un movimiento dentro de la iglesia evangélica, principalmente. Sin embargo, yo creo que también otros grupos, llamándose cristianos, están tratando de establecer una línea de música. Y en estos movimientos fuertes de unidad, nos estamos dando cuenta que el elemento común que está unificando los diferentes grupos que tienen a Jesucristo como su objeto de la fe, aunque no necesariamente todo lo que ellos creen está de acuerdo a la sana doctrina, están produciendo tremendo movimiento musical que tiene que ver con diferentes ritmos. Fíjese que, por ejemplo, una de las cosas que estamos notando nosotros es que esa música está siendo sacada no solamente por movimientos que son genuinos del Espíritu, sino que estamos notando nosotros que esa letra y esa música está siendo objeto del estudio cuidadoso de la música, del estudio cuidadoso de las técnicas del canto, y probablemente se está buscando letra que muchas veces tiene fuente bíblica, pero que no necesariamente está produciendo el efecto que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Otra de las cosas que nosotros estamos dándonos cuenta como una característica de la música cristiana es que presenta un avance tremendo en lo que es la técnica. Fíjese que por lo menos cuando yo me convertí hace ratito, aunque usted no lo crea, lo más que había en una iglesia era un piano. Y no estoy hablando que la poca o mucha cantidad de instrumentos sea lo que define la música cristiana o la música de Dios. Pero lo llamativo era que la técnica era muy sencilla.
Si Otito Ríos y Arístides estuvieron juntos en los inicios de la alabanza en Ministerio Selim, probablemente ellos tenían unos 3 o 4 instrumentos. ¿Qué era lo que tenían? Un teclado. ¿Tenían qué más? Una guitarra. Una trompeta que el hermano Arístides empezó a trasladar. ¿Y qué más había? Nada más. Me imagino que poco a poco se fue introduciendo una batería, se fue introduciendo instrumentos de viento y se fueron trasladando cantores en base al desarrollo. Qué bueno que están aquí los hermanos porque me van a ayudar. Al desarrollo de lo que el Señor estaba tratando de mostrar a través de su palabra, redescubriendo eso. Pero el problema es que yo creo que últimamente estamos viendo que los músicos, estamos viendo que los cantantes, porque ahora se les llama cantantes, le cuento que se les llama artistas. Sí. Si usted sintoniza cualquier radio del dial y viene, y le cuento que yo no sé por qué a Guatemala viene tanto artista. Fíjese que ahora creo que vienen más artistas cristianos que aquellos que usted iba a ver cuando no estaba en Cristo. Y lo llamativo es que las tarifas son parecidas. Lo tremendo es que se están consagrando esos artistas a la música, buscando el avance de la técnica. Usted sabe que la música ha venido desarrollando, la música secular se ha venido desarrollando desde el canto gregoriano, que se cantaba sin instrumentos, ahí por la época medieval. También una música que le llamaban sacra. Ha tenido un tremendo desarrollo y ahora nosotros podemos ver una infinidad de ritmos. Fíjese que cuando uno mira un teclado muy completo y mira los ritmos, uno encuentra más de 1000 ritmos, ¿verdad? Ritmo de jazz, reggae, salsa, rock en todas sus manifestaciones. Encuentra merengue, encuentra tango. O sea que la tecnología ha ayudado a refinar la técnica de tal manera que yo creo que lo que un músico puede tener en su disposición para hacerle música o hacer música que él cree que es para Dios es tremendamente grande comparado con lo que hace 15 o 20 años había. Ahora, hasta aquí no vamos a decir necesariamente que la tecnología nos haga a nosotros caer en errores, pero creo yo que lamentablemente se ha perdido el equilibrio y la música cristiana hoy es técnica, sofisticada. Es un uso de instrumentos cada vez más amplio. Hoy en día nosotros vemos a músicos, y no vamos a decir que eso necesariamente sea malo, porque todo tiene su equilibrio, todo depende de la motivación y el espíritu con que se haga. Pero estamos viendo cada vez más que se satura de instrumentación a nivel de que muchas veces se canta hasta con sinfónicas. Y yo creo que cuando eso realmente está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, es algo lindo, pero cuando está siendo exacerbado a través de un marketing, cuando está siendo exacerbado a través, hermano, de levantar ídolos, entonces tenemos que ponernos a meditar si realmente todo lo que hoy en día estamos oyendo verdaderamente viene de Dios o está saliendo ya de la inspiración humana, como la mayoría de la música del mundo es producto, creo yo, de inspiración humana. Aunque usted sabe también que, por ejemplo, en el rock, cuando se hacen entrevistas a muchos rockeros, si usted fue rockero, probablemente usted oía a muchos de esos artistas. Pero muchos de ellos cuando se les hace algún tipo de entrevista, dicen que a veces hay uno que hace unos pasos meros raros y él nació moreno pero se volvió blanco. Pero en una ocasión cuando a ese hombre le hicieron una entrevista, ¿verdad que lo identificó rápido? Yo ya iba a hacer el paso pero no me sale. Pero ese hombre dice que una de las canciones que en una ocasión estaba escribiendo fue como que algo le tomara la mano para escribirlo. Él estaba consciente que no era él mismo el que estaba escribiendo.
Y eso es algo muy común entre los rockeros en el mundo, donde no solamente la letra, sino que también la música, como que son tomados por espíritus. De la misma manera como el Espíritu Santo de Dios quiere usar vasos para inspirar la música de Dios, la que proviene de Él, de la misma manera el enemigo del lado del mundo ha estado haciendo esa inspiración. El problema es que ahora la diferencia se está haciendo muy sutil, porque el problema está siendo que los músicos ya no oran. Los músicos ensayan. Y para ser realmente un dominador de la técnica, yo le cuento, aunque usted no lo crea, que toqué clarinete. ¿Sabe por qué toqué clarinete? Porque es largo y delgado. ¿Se imagina usted que hubiera tocado una tuba, verdad? Aquí hay algunos que muy bien les va la tuba. Pero recuerdo que cuando toqué clarinete, la embocadura de ese instrumento, que es viento madera, es un sonido muy suave, muy especial, pero la embocadura es mucho más complicada que la embocadura de un saxofón, que es viento metal. Y de verdad que me pasaba horas de joven, ahora soy patojo. Va de darle y darle y darle, y los vecinos se enojaban porque por la dureza y lo complicado de la embocadura, estaba tocando y de repente ¡pip! ¡pip! Y recuerdo que cuando estaba en un cuarteto instrumental donde habían dos, mire qué raro, ¿verdad? Dos trompetas, ¿cómo se llama? Trombón y un clarinete. Y así íbamos a tocar a las iglesias. Y de repente estaba yo tocando y todo iba bien. ¡Pip! Y ensayar y ensayar y ensayar. O sea que para dominar un instrumento, para dominar la técnica, uno tiene que dedicar muchas horas. Y muchos músicos hoy en día están consagrándose a la música, pero no se están consagrando a Dios. Y en búsqueda de la técnica y en búsqueda de la excelencia, le cuento que hay producciones musicales llamadas cristianas que no les importa tener un bajista no cristiano. Al fin y al cabo, es un buen bajista. Al fin y al cabo, es un buen baterista. Al fin y al cabo, canta bonito. Yo tengo un familiar que por muchos años cantó en una orquesta. Y recuerdo que en una ocasión se me acercó, nos encontramos en un lugar y me dijo, mira Sergio, hoy que me he dado cuenta que ya la música secular como que no se vende tan bien como antes, mira, ¿será que en tu iglesia me darán la oportunidad de grabar unos coritos? Me dijo. Y hay producciones interesantísimas que de alguna manera han sido el mover de avivamientos en algunos países, donde uno se sorprende que los grupos, cuando tocaron eso, no todos eran cristianos. Y uno se pregunta realmente, ¿no habrá algún tipo de infiltración, llamemos así, de espíritus que no vienen de Dios? Cuando hay vasos que todavía no tienen espíritu vivo, ¿será que pueden ser vectores de espíritus que no vienen de Dios? Fíjese que es tremendo ver ahora que la música cristiana se maneja a través de videoclips. ¿Lo ha notado usted? ¿Cuántos jóvenes han visto videoclips cristianos? Levánteme su mano. Mire, ahorita van a estar así todos tímidos, ¿verdad? Bien la alabanza de aquí, quiero ver. Si han visto, ¿verdad? Bueno, qué bueno que sean honestos. El videoclip es una manera audiovisual de poder trasladar la música. Y creo que es parte de un marketing para que los jóvenes sean atrapados por la música, no solamente por el oído, sino que visual. Ya pasé la oreja para acá. Audio, visual. Y si usted se ha dado cuenta, la música mundana se vende a través de mujeres semidesnudas. Y ahí están los muchachos.
Y subliminalmente les meten la música de aquella mujer que se contornea toda rara. Y de repente cuando anda caminando en un centro comercial se mete a un lugar y compra esa música y no sabe por qué. ¿Se ha dado cuenta cuánto dinero gastan los jóvenes en el mundo? O quizá cuánto dinero gastaba usted. Pero ahora le cuento que se está usando lo mismo. Por supuesto, no de una manera tan burda como la que el mundo lo hace, pero tiene su técnica, su marketing para que usted también esté comprando y comprando y comprando y comprando. Máxime que ahora la música cristiana ha adoptado una infinidad de ritmos. Hoy en día podríamos decir que la música cristiana no tiene nada que envidiarle a la música del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ya los jóvenes están serios. Aunque su letra es otro de los aspectos de la música cristiana, es generalmente cristiana, no necesariamente responde a la ortodoxia de una sana doctrina. Una de las cosas que me gusta del salmista es que a la doctrina le pone música. ¿Usted no había oído un canto donde se dijera que la simiente de Abraham terrenal habla de un grupo, pero que las estrellas del cielo le hablan a usted de otro grupo? Eso es doctrina. Aleluya. Que a nosotros, hermanos, nos ha llegado profundo en el corazón. Y usted viene en esta tarde y dice: este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él. Bueno, yo no soy muy buen cantante, ¿verdad? Medio hago la cacha. Pero es lindo saber que se le pone música a algo que ha sido totalmente testimoniado por el Espíritu a nuestro espíritu y que ha formado parte de las verdades que Dios ha puesto en nosotros como fundamento. Aleluya. Pero mucha de la música cristiana, su letra, hermano, aunque tiene las pinceladas cristianas, porque sí hablan de Jesús, aunque póngale atención a mucha de esta música, hablan del Señor, pero no dicen qué Señor. Preocupémonos cuando la música, hermano, no identifique claramente de qué iglesia está hablando. Fíjese que es llamativo. Llegó a mis manos hace un año aproximadamente unos cassettes de unos pastores en México que se pusieron a hacer algunos estudios acerca de algunos artistas, yo le llamo así, cristianos, que venden miles de cassettes. Eso no está mal. Lo que está mal es que precisamente por haberse consagrado a la técnica y a la música y no necesariamente al Señor, probablemente están abriendo puertas y están encontrando como lo hacían con el rock. Usted sabe que hay estudios hechos secularmente a través de aparatos donde hay discos de rock que cuando usted los pone al revés, lo que tienen son mensajes satánicos. Hoy en día, mucho del rock que en Estados Unidos, a nivel mundano, los jóvenes oyen, es un rock, no sé si el rock ácido. Ahí me ayudan los que saben de eso. Que invita a los jóvenes a suicidarse y literalmente al derecho, ya no al revés, al derecho dicen: mátate, mátate. Y ahí están los jovencitos de 13, 14, 15 años matándose y matando gente. Pero lo tremendo es que, fíjese hermano, que ya ahora nosotros tenemos música de rock ácido. Con el pretexto de ganar a los jóvenes que están oyendo rock ácido, le ponen letra cristiana al rock ácido. Y los jóvenes, fíjese que vienen. Lo que no sabemos es cuántos se mantienen. Lo que no sabemos es realmente qué los trae. Si verdaderamente es el rock ácido, pues van a volver a él.
Porque si es Cristo el que los está trayendo, si es la revelación de Jesucristo la que los está trayendo, sin duda usted sabe que usted y yo vamos a permanecer. Ahora, yo quiero caminar rapidito. Fíjese que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es la gama de ritmos, estilos y uso de instrumentos. Hoy en día nosotros podemos encontrar en la música cristiana ritmos como tango. Le cuento que estaba en la ciudad de Tucson, Arizona. Es la tierra de Manolito, del Gran Chaparral. Para que usted me identifique. ¿Verdad que no ve tele? Cuando yo fui ahí anduve buscando a Manolito, pero me dijeron que ya se había muerto. Eso es un desierto. Literalmente, en las casas, en lugar de haber flores, hay cactus. Sí, así son las casas, porque solo eso soporta el calor de ese lugar. Pero me llamaron a hacerme una entrevista en una radio cristiana en Tucson, y yo jamás había oído tango cristiano. Y antes de entrevistarme pusieron tango cristiano. Y yo dije, ay Señor, tango cristiano. En una ocasión estábamos de vacaciones con mi familia y me llamó la atención que había reggae en inglés. ¿Usted sabe que el reggae es un ritmo pegajoso, producto de una cultura morena? Aquí en el, ¿qué sería? Nororiente, ¿verdad? Livingston, hay mucho de ese reggae. Y lo llamativo es que toda la gente vimos que estaba bailando ese reggae. Y me dice mi esposa que habla inglés, es un reggae cristiano. Tenía letra cristiana. Y la gente no lo sabía porque estaba en inglés y bailando el himno en reggae. ¿Qué le parece? Porque aparentemente las diferentes expresiones en ritmos de la música cristiana, que abunda, por ejemplo, usted hace años encontrábamos ranchera, rock lo encontramos en todas sus formas, hay baladas cristianas. ¿Se acuerda usted para qué eran las baladas? Para enamorar a la patoja. No le canto una porque ya se me olvidó. Pero la balada toca el alma. ¿Verdad que sí? El ritmo o el estilo, mejor dicho, de balada toca el alma. Ahora hay balada country. Hay grupos de balada country cristianos que están tocando el alma de la gente y pasan los altares llorando, pero porque le movieron el alma. Fíjese que uno escucha ahora, es interesante que hace unos 7 años empezamos a darnos cuenta con mi esposa que encontrábamos la imitación exacta del cantante mundano en su versión cristiana. Luis ya sabe. Se las puse difícil, ¿verdad? Pero es nuestro valor nacional. Mi hermano me va a decir que, ¿cuál? No digamos nombres, no va a hacer que se enojen, ¿verdad? Pero encontramos, hermano, que ni siquiera hay identidad propia. Y se ponen a imitar al famoso del mundo para cantarlo en la misma técnica. Música cristiana. Y ahí están los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese que se encuentra pop, reggae, SKA, no sé qué es eso, ska, balada country, jazz, funk, fusion. A ver si no hago un fusion aquí yo. Merengue, salsa, cumbia. Hay una hora en una radio cristiana que usted debe oír.
Que una hora especial. Viernes a las 7 de la noche. ¿A qué hora creen? Ella sabe porque dice, ahí hay salsa, dice. Y yo me imagino que más de alguno en su casa, cuando no identifica la salsa, se pone a bailar en la salsa cristiana. Lamentablemente no podemos hacer muy gráfico esto, porque tal vez hubiéramos puesto alguna cosa para que usted lo identificara, pero no hay necesidad, ya usted está saturado de eso. Muy pocos dicen amén, ¿verdad? Tan chulos que son ustedes, hermano. Mire, yo hice una investigación pequeñita en internet y me encontré con una iglesia en Cali, Colombia, que define la música cristiana y dice así: es el área encargada de tener un equipo de músicos, cantores, con excelencia para ministrar. Esa es la famosa frase ahora, excelencia. Para ministrar al Señor con el corazón, eso está muy bueno, y servir de instrumento de bendición en la iglesia en alabanza y adoración, utilizando las diferentes formas y ritmos musicales existentes hoy. O sea que cualquier ritmo y forma musical para ellos es viable. Claro, yo no me voy a meter en los problemas de decirle a usted que el rock es malo, porque ayer veía yo en el seminario, en la mesa redonda del Consejo de Alabanza de esta iglesia, que se explicaba cómo hay partes del ritmo rock en muchas de nuestras alabanzas, porque es apenas un ritmo, tiene compás, notas, pero que no necesariamente esa parte de la música necesariamente está mal. Porque a veces también se es tan radical y dicen, no quiero rock. Y si de alguna manera ese ritmo fue solamente trastocado. Pero cuando ya vamos a situaciones como por ejemplo la cumbia, y uno empieza a investigar de dónde vino la cumbia o la salsa, se empieza a encontrar que al final de todos esos ritmos, que son el producto de una evolución de un determinado grupo antropológico o de determinado grupo racial, uno se da cuenta que muchos de esos ritmos traen una base pagana y que tienen como propósito exacerbar los sentidos y las pasiones del hombre. Mire, yo estuve una tarde de alabanza, me recuerdo, bueno, ese era un concierto. Por alguna razón yo vi eso. Y me di cuenta que había 4 señoritas. Había un grupo que no le digo el nombre porque también me pueden demandar, ¿verdad? Pero pura salsa, hermano. Ya mero me salía de ahí. Y mire cómo danzaban. Chicas, dije, estaban bailando. No estaban danzando en el espíritu. O sea que las fiestas de Dios se están trastocando. Porque muchos de los ritmos se están utilizando mal y de una manera totalmente abierta para tocar el alma. Ahora yo quiero caminar rapidito. Fíjense que investigando otro poquito más me di cuenta que muchos grupos que tal vez usted está oyendo, o sus niños o sus jóvenes, estilo reggae y su tendencia por el SK fueron los pilares de su estilo actual. Sus integrantes empezaron como directores del coro de la Iglesia Evangélica Pentecostal y Misionera en Argentina, hasta desarrollar este estilo tan peculiar de alabar al Señor, como ellos dicen, con aire alegre y festivo. Yo he visto güiritos de 5 años cantar. ¿Será música de Dios? Yo solo lo expongo para que usted saque sus conclusiones. Y eso es lo que está ministrando a nuestros hijos. Mi hija que está en segundo primaria, recuerdo todos sus compañeros de clase. Y yo digo, lo que está trasladando la música cristiana. Y muchos podrán defender esto como el resultado de una expresión musical que alaba a Dios. Quizá usted de esa opinión. Pero queremos profundizar un poquito más, queremos que el Espíritu Santo nos guíe, queremos, hermano, que nuestros hijos realmente aprendan a ser adoradores en espíritu y en verdad, y no seguidores de hombres y de grupos. Yo no quiero que mis hijas sean fans de ningún hombre, ni fans
de ningún grupo musical cristiano. Hoy en día las señoritas cuando ven a fulano de tal, ¡ay! Porque hoy hay pósters. Sí, mire, usted entra a una librería cristiana hoy y encuentra un póster de 3x4 de fulanita de tal. Es tan tremenda la música cristiana que ahora ya artistas cristianos están ganando Grammys. Y cuando son tan famosos ya que una Cristina las entrevista como un valor latino. Y cuando le preguntan, ¿y tú a qué iglesia vas? A ninguna. Porque muchos de los músicos y los artistas, le cuento que no tienen pastor, ni tienen iglesia, no les queda tiempo. ¿No será que se están desequilibrando? Y al final de la entrevista le cuento que con la música salsera del programa empezó la persona. Y qué bueno que mis hijas la vieron, porque a partir de ahí ya no la escuchan. ¿Y sus hijos? ¿Y sus jóvenes? ¿Y usted? ¿Música cristiana? ¿Será música de Dios? Fíjese que, ¿por qué le estoy llamando así? Todos los medios de comunicación les están llamando artistas. Y ahora le cuento que muchos de los muchachos que son locutores en las radios dicen, el show de fulano de tal va a empezar a tal hora, porque es un show. Luces, escenografía, danzas. Y siempre son mujeres bonitas, le cuento, las que ponen al frente en las danzas. ¿Por qué irán los muchachos? ¿No será que nos estamos desequilibrando? Ahora yo le quiero decir algo que un ministro también, ya preocupado, dijo, se lo quiero leer rápidamente. Vamos a ver si lo encuentro. Déjeme ver si lo encuentro. Porque ya no seguí con los grupos porque no vamos a terminar hoy. Pero dice así un ministro: las producciones musicales, así como las presentaciones en vivo, son cada vez mejores, más profesionales y de alta calidad. Ahora bien, este mismo fenómeno nos llama a la reflexión y a tratar de discernir a través del Espíritu de Dios si no estaremos extralimitando en darle tanto énfasis a la forma externa de la música cristiana. El poder de la alabanza está en el espíritu que la inspira y no en la forma en que son interpretados los instrumentos y las melodías. Se le está dando mucho énfasis a la forma. Hoy en día está llegando la identificación de tal forma para tratar de atraer jóvenes que ahora hasta se ponen un arete aquí. Y se rapea. Tal vez usted puede estar de acuerdo en que hay que rapear para ganar a los jóvenes. Yo lo que estoy de acuerdo es que hace 2000 años Dios está ganando jóvenes a través de la proclamación del verdadero evangelio de Dios. Dirá alguno que no está de acuerdo: ¿espera usted mejor que se vayan al infierno? Dice que Dios no quiere que nadie perezca, pero tenemos que ser cuidadosos con el fin, justifica los medios. Ojalá que me hagan señas los hermanos que me están midiendo el tiempo, porque a mí se me pasa mucho. No necesariamente los músicos y cantantes, hoy por hoy, monstruos de la música, ahora son monstruos de la música. Llenan estadios. Hoy es fulano y mengano, y nuestros jóvenes ya no necesitan oír la música del mundo porque la tienen en la música cristiana. Y se están levantando, como dijo uno de esos mismos cantantes, héroes cristianos con olor a multitud. Uno de ellos
Le llamó a sus compañeros los nuevos héroes cristianos, con olor a multitud, porque a donde llegan, impactan. ¿Será que todos los que lleguen a oír los conciertos, porque mire, esa es una palabra que hay que ponerle atención? Porque aunque el diccionario nos decía Arístides que define el concierto como ¿qué, hermano? ¿Nos ayudas aquí? La exposición de una obra musical. Pero se está haciendo como lo hace el mundo. Humito por aquí. Y cuando entra la estrella, se pone un halo ahí y es la estrella. Y uno se pregunta, ¿y Jesucristo? ¿Será que se están moviendo en el sentir de Dios? Ahora, yo tengo que avanzar en lo que es la música de Dios. Hay mucho que hay que hablar acerca de la música cristiana. Pero ¿cuál será la música de Dios? Acompáñame rápidamente a Génesis capítulo 4, verso número 21. Y usted se va a dar cuenta que probablemente es la primera forma concreta que la Biblia nos habla de la música. Capítulo 4, verso 21 dice: su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira o el arpa y la flauta. Da la casualidad que Jubal quiere decir el que florece. Y llama la atención que Jubal era un descendiente de Caín, aquel que decidió hacerle un culto a Dios, no de la manera que a Dios le agradaba, sino que a la manera que él quiso, porque Caín, hermano, en lugar de llevar sangre al altar, llevó el producto de su esfuerzo humano, frutas de la tierra. Y Jubal es el padre de los que tocan el arpa y tocan la flauta, pero viene de una descendencia probablemente de los adoradores a la manera humana. No descendió de lo que es la descendencia de los que empezaron a adorar a Dios en Set, sino que viene Jubal de la descendencia de Caín. Note usted que ahí probablemente se empezó, hermano, a trasladar desde esos albores de la historia del hombre música que parecía de Dios, pero que en realidad no era de Dios. Ahora, si usted me acompaña rápidamente a Éxodo capítulo 15, solo apunte esos versos, yo le voy a leer rápido, del 20 en adelante. Nosotros nos vamos a dar cuenta que Miriam, la profetisa, después de que el río, o mejor dicho, el mar Rojo fue abierto, pasaron los israelitas y luego fue cerrado para poder destruir al ejército de Faraón, dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero. Y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: cantad al Señor, porque Él ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Eso fue una alabanza espontánea, producto de ver la forma como Dios había ganado la victoria para su pueblo. Y esa mujer profetisa dice que con las mujeres levantaba su pandero y danzaba. Eso nos indica a nosotros que la música de Dios tiene que ser el resultado de algo interno que viene por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso yo sé que usted vino a alabar al Señor en este día, por todo lo que Él ha hecho en usted. Aleluya. Y ha traído canto de victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Pero quiero llevarlo rápidamente a otro verso que quizá va a ser uno de los últimos que vamos a ver, pero que refleja muy bien quizá la diferencia entre la música cristiana y la música de Dios, que tal vez para muchos la división es muy tenue. Capítulo 32 del libro de Éxodo también. Y vamos a leer desde el verso 17. Dice: al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no es ruidos de gritos de victoria. Eso fue lo que tuvo Miriam y las mujeres. Grito de victoria, ruido de grito de victoria. Ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. En el pueblo de Israel
voces de canto. Israel era el pueblo de Dios. Pero si usted me acompaña unos versos atrás, usted se va a dar cuenta que en el verso 1 del capítulo 32 dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, el ministro que había quedado ahí, y dijo: levántate, haznos un Dios, con D minúscula. ¿No será que porque el pueblo de Dios se está cansando de esperar al que viene de los cielos, está levantando ministros a los que alrededor bajo presión les dice: haznos un Dios? Y lo tremendo es que probablemente ese Dios con D minúscula se está llamando ya música cristiana. Que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pero note lo que hizo Aarón cuando lo convenció el pueblo. Mire cómo un pueblo puede echar a perder a un ministro, buscando algo que le satisfaga. Verso 3, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas y los llevaron a Aarón. Yo me preguntaba hace un rato, ¿por qué le pidió que se quitara los pendientes de oro de las orejas? Y eso quedó registrado en la Biblia. Porque con esto se oye. ¿O usted oye por aquí? ¿O por acá? No, acá. Fíjese que se quitaron los pendientes de oro de las orejas y los llevaron a Aarón. Esa es música para los oídos. La música cristiana es para el gusto de cada quien. ¿Le gustan las rancheras? Música ranchera, con letra cristiana. Y dice: y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril. Mire, trabajar un metal con buril es técnica. Se necesita un artesano para hacer con buril una imagen. La técnica musical refinada con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y esto es lo que me interesa, hermano, y con eso yo voy terminando para las preguntas. Y Aarón hizo una proclama. Aarón, ministro genuino de Dios. Dígame, ¿ministro de Dios Aarón? ¿Ministro de Dios? ¿Era de Dios Aarón? Sí. Mire lo que hace Aarón. Hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. ¿Qué Señor? Se habían hecho un Dios representado en un becerro. Ese becerro creía Aarón y el pueblo que era el medio a través del cual iban a adorar a Dios. Hoy en día la música cristiana, con sus diferentes ritmos desequilibrados ya y con motivaciones humanas, se está constituyendo en un becerro medio del que mucho pueblo de Dios está creyendo que es el medio para llegar a Dios en alabanza. Pero oiga, en base a eso, cuando dice Moisés, verso 18, sino que oigo voces de canto, y sucedió, verso 19, que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. ¿Qué había dicho Aarón? Que era fiesta. ¿A quién? Al Señor. Dígame usted, ¿fiesta para quién era? Para un falso Dios, proclamado por un ministro de Dios, presionado por el pueblo y momentáneamente sin visión. ¿Cuántos ministros hoy están convocando al pueblo de Dios a lugares, a momentos donde lo que se levanta es un becerro? Y esos ministros creen que es para el Señor. Aarón estaba convencido que estaba haciendo bien. ¿No será que nosotros también estamos convencidos que lo que oímos le levanta
alabanza y adoración a Dios. ¿Cuál es la música de Dios, hermano? Quizás es lo más difícil de poder discernir. La que el Señor está inspirando en hombres que primero le dan la gloria a Dios. La que el Señor está inspirando en vasos que son siervos y que dicen: no a nosotros, oh Dios, sino a ti sea toda la gloria. Yo no estoy en contra de los solos instrumentales, ¿no? O cuando dice: vamos a la casa de David, entra en la presencia del Señor, cantando alabanzas con salterio y arpa. Así es. ¿Qué más? Con alegres danzas. Eso. ¿Qué hace eso en usted? ¿Sale de su lugar por alma? ¿O sale de su lugar porque el Espíritu de Dios lo invita a que venga a alabar al único que merece ser alabado? Yo no sé cómo lo podríamos clasificar dentro de los estilos musicales, pero eso no interesa. Lo que interesa realmente es que la música de Dios te meta con Dios. Que la música de Dios te lleve ante la presencia del Señor. Que ahora, hermano, no artistas cristianos, sino que servidores que llevan en sus hombros como sacerdotes el arca del pacto, que es la presencia de Dios al pueblo. Y le cuento que están escaseando. Por eso yo me gozo que en esta tarde tenemos en medio nuestro a uno. Ah, ¿usted no lo cree? Bien, por eso usted vino, ¿verdad? Porque necesitamos exponernos delante de la presencia de Dios, para que esa música que viene de Dios nos prepare para su encuentro. La música del becerro, las danzas del becerro sensuales, mató al pueblo de Israel que participó en ello, y le dieron a beber el polvo del oro del becerro. Pero aquellos que se mantuvieron aparte, que no se contaminaron, Dios los guardó. Por eso, póngale filtro a sus oídos. El filtro del Espíritu. Para que sea la música de Dios la que te mete en el Espíritu, la que valga la pena trasladar al Señor. Vamos a dejar lugar a preguntas. Que Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Las preguntas son muchísimas, hermano. Todavía estamos tratando de clasificarlas, pero muchas se refieren a artistas específicos con sus nombres. No sé si vale la pena mencionarlos, pero preguntan los hermanos si es malo oír la música de ellos, cómo es la adoración de ellos. Aparentemente atrae la presencia del Señor. Nosotros en nuestra congregación cantamos música de ellos. Aquí meten los nombres de los artistas del momento. Yo creo que nosotros estamos aprendiendo. Y creo que cada uno de ustedes con Espíritu Santo adentro necesita discernir. Estos son tiempos de discernir. ¿Qué espíritu está moviéndose? Mire, como no estamos hablando de nombres, los mensajes subliminales que están encontrando en algunos de ellos
Uno se pregunta, bueno, ¿será eso que es cierto o no? Y le cuento que también las producciones de Lim las han probado. Al revés. Y hasta el momento no han encontrado nada. Pero uno se pregunta, claro, no vamos a decir que solo en esta área del cuerpo de Cristo hay música de Dios. No, hermano. ¿No es así? Dios siempre ha guardado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Y cuando ellos cantan, sale bendición. Pero en el camino, por las puertas abiertas que abrieron, ese mensaje de bendición se transforma en maldición. Yo dije, bueno, el ejemplo bíblico, ¿dónde está? Balaam, que quería maldecir al pueblo de Israel y salía maldición de su boca, y en el camino el Señor lo transformaba en bendición para el pueblo de Israel. Quiere decir que si una cosa de un lado es posible, del otro lado también es posible. Por las puertas que se pueden abrir. Cuando ya no se le da la gloria a Dios, aunque se diga que es para el Señor, ahí se abren puertas. Y por eso yo creo que usted tiene que aprender a discernir para saber si lo que usted está oyendo realmente es de Dios o no es de Dios. Nosotros no le vamos a poner catálogo, así como no ponemos el figurín para vestirse, sino que usted tiene que orar y tiene que meterse con Dios y tiene que aprender a discernir. Amén. Está seria la cosa. Estamos tratando de envolver muchísimas preguntas en una sola que se generaliza. Ahora viene el tema de las culturas. Preguntan mucho sobre esto, las culturas. Hermanos de México cantando sus rancheras, hermanos de la República Dominicana cantando su salsa. ¿Qué es de ellos? Si lo están haciendo bien o no. Que nuestro instrumento autóctono, la marimba, ¿será que no se puede alabar al Señor así? ¿Cuáles son los ritmos cristianos? Si hay tantas culturas, entonces algunos se han confundido, dice. Yo creo, hermano, que las culturas tienen su lugar y Dios respeta las culturas. El problema es cuando las culturas mismas se han levantado sobre principios que no son de Dios. Cuando las culturas se levantan en principios que no son de Dios, generalmente nos vamos a encontrar que ciertos ritmos y ciertas expresiones son de origen pagano y aún satánico. Cuando a nosotros nos llega esa luz, tenemos que ser cuidadosos de apartarnos. Pero, por ejemplo, ¿un instrumento como la marimba será pecado tocar para Dios? Yo creo que no. Porque ya dijimos que no es necesariamente el instrumento, sino que es el espíritu con que ese instrumento se toca. Y la manera como se usa, por ejemplo, determinados instrumentos. Algunos han hecho estudios, por ejemplo, de las famosas tumbas, que son instrumentos de percusión. Y generalmente esos instrumentos de percusión han tenido sus orígenes en África y se han usado casi siempre para cultos paganos. Entonces algunos tienen, en eso, como les digo, es un tema muy controversial. Algunos prefieren no usarlas. Y ahí creo yo que es importante no solo los criterios ministeriales dentro de una congregación, sino que también lo más importante es oírle al Espíritu. Fíjese que la Biblia lo que le traslada a uno son principios. Por ejemplo, nos habla de arpas, flautas, címbalos, tamboriles, aunque muchos de esos instrumentos en su forma mucho más sencilla que la que tenemos ahora. Pero no podemos decir que todo el que usa un arpa la está usando para Dios. Hay muchos que la están usando para muchos fines. En Paraguay, por ejemplo, el arpa es un instrumento folclórico que se utiliza y se puede utilizar tal vez dentro de las mismas iglesias cristianas como aquí se usa la marimba. El asunto es hacia dónde te lleva el uso de ese instrumento. ¿Qué produce en ti? Por ejemplo, para muchos la marimba les recuerda sus tiempos de fiesta. Sí. Y quizá el exponerla para alguien le hace daño. Entonces esa persona tal vez en ese sentido se quiere alejar de eso.
Por ejemplo, aquel que salió del rock, que se convirtió, y después asiste a un concierto de rock, de repente, como son los mismos ritmos, es el famoso beat. No estamos hablando del rock, pero los que han estudiado el famoso beat, que es la base del rock, conocen los efectos que producen en muchas mujeres el beat. Y que los músicos experimentados conocen. Entonces depende el espíritu y la motivación como se están utilizando los instrumentos para que de esa manera nosotros podamos discernir. Por ejemplo, ¿se debe oír música cristiana? Es una pregunta. Si ese es tu gusto. En cierta manera, Dios es permisivo, pero no es necesariamente lo que quiere. Fíjese que en una ocasión le dijeron al doctor Ríos al oído, yo quiero lo que tú quieras. Dije yo, qué peligroso es eso, porque está hablando de gente madura. Dios quiere lo que tú quieres. El pueblo de Israel quiso carne, carne le dieron, hasta que le salió por las narices. Dios quiere lo que tú quieres. Si le puede hacer un canto, dice, a su esposa. Eso sí está bueno, ¿verdad? Bueno, yo creo que esas pueden ser expresiones de pareja, en intimidad, que pueden darse en determinado momento, pero eso entiendo yo que sale totalmente de lo que es música cristiana o música de Dios. Eso es gusto del alma, alma tocando alma. Pero creo que son situaciones de criterio personal y que en todo eso, mi hermano, tiene que haber un testimonio del Espíritu. Acuérdese, el espiritual lo juzga todo y él mismo no es juzgado de nadie. Amén. También hay bastantes preguntas sobre la música clásica, hermano Sergio, porque dice que esa tiene mucha armonía. Y será que la música de Dios es más aburrida. Se confunden los hermanos. Otros hermanos preguntan por qué se le pone tanta volumen a la música nuestra. Ajá. Muy bien. Yo creo que es porque los músicos ya perdieron el oído. ¿Sabe usted que tocar muchas horas un bajo disminuye la capacidad auditiva? Por eso a nuestros bajistas y bateristas les vamos a poner audífonos. Pero por eso es muy importante que el músico sea cuidadoso. Mire, yo le voy a decir algo. No sé si los músicos se van a enojar conmigo. Pero hay un grupo que desde hace 20 años ha impactado a todos los músicos cristianos por su técnica, Hosanna Music. Y la técnica, la fineza, la manera de tocar, yo creo que ha levantado músicos por casi 20 años en todos los países del mundo. Y probablemente en los videoclips y en los videos, la manera como toca un baterista es lo que hace que un niño a los 5 años diga, yo quiero así, yo quiero así, yo quiero así, así. Y muchas veces está tocando la batería porque quiere así, pero no se ha preguntado si Dios quiere así. Y generalmente por eso se exacerban los ritmos, los sonidos, los volúmenes, y probablemente por esa razón, más por un marco de imitación. Claro, todo tiene su justa medida. Yo no soy el más especialista, creo yo, para decir cuáles son los volúmenes, cuáles son las diferentes maneras de hacerlo, pero creo yo que lo que viene de Dios muestra la manera de tocar. Por ejemplo, póngale ojo a los músicos. Disculpen, músicos. Pero a veces veo yo tecladistas así, mire, bien enojados. Y están cantando algo alegre. Y entonces digo yo de plano que la novia sabe qué le dijo. Se van a enojar conmigo. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos en lo que estamos haciendo, lo estamos manejando por inercia, porque aprendimos una técnica.
Sabemos dónde van correctamente sin ver los acordes, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que nosotros tenemos que ser cuidadosos de ser los más expresivos para estar metidos en el culto a Dios. Sin embargo, yo creo que muchas veces las cosas empiezan bien y terminan mal porque se afecta o se interfiere al músico en ciertos aspectos que a él le interesan. Por eso en Ministerio Selim hemos sido cuidadosos de los solos musicales. Por ejemplo, yo veo en algunos grupos de ministros que podríamos catalogar de adoradores, que de repente dice, ahora la guitarra, y viene el guitarrista. Y la gente grita. Y yo digo, ¿y ese grito será grito para Dios? Yo solo me pregunto. Usted esa es su respuesta. Pero el muchacho... Le sale bien el Sí. Entonces creo yo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos. La luz que Dios nos está llevando, hermano, es, creo yo, para que seamos equilibrados. En el Espíritu de Dios hay equilibrio. Pablo por eso ordenó a las iglesias y dijo, en las iglesias del Señor hágase todo decentemente y con orden. Ahora, claro, los tradicionales dicen, cuando usan ese verso, que en la congregación no debe sonar el zumbido de una mosca. Bueno, pero eso ya lo interpretaron ellos. Amén. ¿Cómo vamos? Porque yo me alargo mucho. También hay varias que redundan en cómo poder discernir entre la música cristiana y la verdadera música de Dios que nos puede ministrar. Miren, yo creo que es la que te mete, la de Dios es la que te mete en el lugar santísimo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hace rato el pueblo perdió el sabor de estar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Mire, por ejemplo, yo puedo ir en mi carro oyendo música cristiana. También yo lo hago. Pero uno en el carro va oyendo la música cristiana y va en el atrio. A veces va en el atrio. Porque está oyendo la música cristiana y de repente se le sale una mala señal por el que se le atravesó, ¿verdad? Va en el atrio. Quizá en su casa usted está ahí. Porque le cuento que hay música instrumental cristiana que muchos usamos a veces para relajarnos, como la música clásica. De verdad que no dije nada de la música clásica, ¿verdad? Solo quiero comentarle que muchos de los músicos clásicos terminaron locos. Mozart, se habla que también a él le tomaban la mano en sus biografías y escribía las partituras de una manera terriblemente rápida. Y él mismo no sabía quién le había tomado la mano. Por ejemplo, usted escucha una pieza de Wagner. No el doctor Wagner de la lucha libre, ¿verdad? Y de verdad, ¿sabe que al loco de Hitler le gustaba Wagner? Y dice que cuando estaban matando a los judíos, los estaban cremando vivos, Hitler oía a Wagner. ¿Sería eso de Dios? Hay muchos que creen que la música clásica es un resultado de cultura. Aleluya. Mendelssohn. Pero yo creo, hermano, que tenemos que ser cuidadosos. Mire, Dios es permisivo, pero no necesariamente lo que te permite es lo que Él quiere. Mire, Dios es como un padre que le dice al hijo, no vayas, pero como no se le pone en la puerta para pararlo, usted dice, ya se le olvidó a mi papá. Pero un hijo que ama, cuando solo mira al papá que no quiere, por amor al padre, ya no va. Dios no te va a estar poniendo cortapisas, hermano, ni los ministros que nos preciamos de trasladar un evangelio de gracia.
Pero si el Espíritu te permite conocer el corazón de Dios, tú vas a saber qué está bien y qué está mal. Tú vas a poder mover inmediatamente el dial de una radio cuando tú ves que ya se pasaron de largo y que tú vas en el carro. Fíjese que aquí hay un canto que, por cierto, ya no cantaron los músicos. Porque yo de repente le sentí ritmo de cha-cha-cha. Tarararararara, tara, ta, ta. Y yo los hermanos los empiezo a ver. No le digo que esté mal, pero como que si mueve otras cosas, tenemos que discernirlo. No con eso voy a decir que no debemos de cantarlo, pero tenemos que discernir. Mira, estamos aprendiendo. Y una cosa deseamos en este lugar: agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Solo era una aportación, algo que me gustó mucho respecto a los ritmos, para cerrar un poquito más todo eso. Algo que le oí a otro ministro que en pocas palabras calificó todo. Dice que la alabanza genuina o las expresiones nuestras solo son de manos y pies, no de caderas. Qué bonito, ¿verdad? ¿Lo agarró? Porque la cadera, una mujer la empieza a mover, o un hombre, bajo motivaciones sensuales de alma. ¿Sí está entendiendo? Entonces una cumbia mueve la cadera. Si no, no es cumbia, ¿verdad? Si no, no es salsa. Por eso fíjese que cuando uno de repente en el mover del Espíritu está así, alguno debe estar diciendo: ¿y ese loco qué está haciendo? Por eso a veces uno se preocupa cuando empieza a ver gente que está, híjole, ¿cómo está la cosa? Y otros que están va de ver, ¿va? ¿Será de Dios? Hay que discernir, hay que tener cuidado. Amén. Hay una hermana en Cristo que ha recibido cánticos de frases cortas, dice. Si será que esos son los cánticos celestiales, que deben ser cortos y no largos. Y si una mujer puede dirigir la alabanza de Dios. Otito, ¿nos podrías contar cuando hubo alguna mujer que dirigió alabanza en la iglesia? ¿Te acuerdas? Cuéntanos. Claro que sí, basados en lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que en el lugar santísimo, a donde vamos a ministrar, a donde vamos a hacer culto, vamos a oficiar como sacerdotes, no hay distinción de sexos, no hay ni varón ni hembra. Lo que pasa es que eso no se ha enseñado mucho, y en nuestra cultura se tiende a ver negativamente el oficio de una mujer en el lugar santísimo, pero eso es válido. Se aprobó en aquellos días allá cuando teníamos al apóstol Ríos, e incluso empezaron a hacer ejercicio algunas hermanas que dirigían los cantos. Tal vez eso ya no se promovió más por la cantidad de crítica, pero que eso es válido, es válido. Las mujeres también tienen libre acceso al lugar santísimo. Así que prepárense, mujeres. Amén. Hermano Sergio, hay una hermana que es australiana, no recuerdo el nombre ahorita, pero yo por una situación de un viaje yo fui a verla, y es una mujer que ministra al Señor. Ella dirige cultos en su iglesia, y me gustó que ella, desde que entró, ministró al Señor, y llegó un momento en que la alabanza estaba muy bonita, muy linda, y tenían que predicar. Entonces ella paró y se retiró un poquito. Entonces le empezaron a decir otra. Entonces ella regresó al púlpito y nos regañó a todos. Dijo: yo no he venido a hacer show, yo he venido a ministrar al Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Y es una mujer que Dios usa mucho en la... Lamentablemente hay medios de comunicación o otros medios que tienen como fines lucrativos, entonces la han agarrado, pero ella se mantiene, aunque la inviten en algún lado, ella se mantiene ministrando siempre al Señor. Acerca de los coros cortos, de con arpas y panderos. Con arpas y panderos cantaban alabanzas, cantaban y danzaban los hijos de Israel. Cortito, ¿verdad? Hoy cantas tú, hoy canto yo. Pero cuando ya lo ponemos con la música, lo ponemos con los cantores y nos disponemos a que el Espíritu Santo utilice eso, ya la cosa se pone especial para nuestro espíritu. Pero sencillo, ¿verdad? Pero es una expresión de un mover de Dios. Yo le pregunté a Aristides, hermano, ¿cuándo te dio el Señor con óleo de alegría? Y dice que después de una vigilia. En la vigilia fue. O en la vigilia. También la del hermano, ¿no te conté la del hermano que le pegaron en un convento? No, contámela, por favor. ¿No te conté? Pues este hermano trabajaba en un convento. Yo no sé también por qué estaba trabajando ahí. Por eso le pegaron. Pero es prohibido, pero le pagaban muy bien, parece. Entonces el hermano fue a trabajar y tenían prohibido discutir, pero él en un momento de una plática con una novicia, la Sor María no sé qué, empezaron a discutir de doctrina y él empezó y le sacó la doctrinas, ¿verdad?, que nosotros recibimos del Señor. Y entonces vino ella y se fue a quejar con la Madre Superiora. Y la Madre Superiora llegó y le pegó una bofetada en la mejilla y le dijo, ahora de castigo, le dijo, te vas a lavar las ollas. Si quieres seguir trabajando aquí, le dijo. Entonces él se fue a la pila a lavar las ollas y empezó a cantar, roca mía, escudo mío, a ti yo clamaré. Quiere decir que los cánticos son expresiones que salen de adentro de la confianza que tenemos en Dios. Ese coro ya se oye por todo el mundo y a él, el hermano ha recibido cantos con experiencias que ha vivido en las cuales ha tenido que depender de Dios. Y yo creo que eso es bien importante. ¿Usted sabe que así surgieron muchos de los salmos que están en la Biblia? Dice, salmo en la cueva de Adulam. ¿Ha leído usted? Y los salmos son expresiones rítmicas en la poesía hebrea. Tienen ritmo en la poesía hebrea, pero que alababan y le ponían música. Por eso usted encuentra ahí que dice Selah o no, diferentes términos hebreos que muestran la manera de cantar rápido un salmo, de cantarlo más lento, de cantarlo bajo diferentes expresiones que tal vez nosotros en nuestra cultura no lo logramos entender totalmente, pero era el hecho de andar huyendo, siendo ungido rey, genuino rey de Israel. Y parece que más de 15 años huyó de Saúl. Pero durante todo ese tiempo salieron los salmos. Dios puede llevarnos a ser perseguidos por un Saúl o por circunstancias adversas para que nosotros podamos ser instrumentos para la música que viene de Dios. Amén. O la letra que viene de Dios. Solo nos queda tiempo para un par de preguntas más, hermano. La caída de Satanás y sus contrataciones tendrán que ver algo con lo que se ha hablado hoy, dicen los hermanos, y si él sigue trastocando la música. Yo creo que todos nosotros oímos cómo Luzbella, se narra en Ezequiel 28, me parece, ¿verdad? Sí, Ezequiel 28, que en el momento de su creación sonaron tamboriles y sonaron instrumentos de alabanza, ¿verdad? Y entonces se ha pensado y se ha creído que Luzbel era un ministro de alabanza del cielo, a través de estas ventanitas que podemos ver nosotros en Ezequiel 28. Sin embargo, cuando se halló maldad en su corazón, tanto el conocimiento, porque era un querubín también que guardaba de los secretos de Dios, y la música que probablemente en la que estuvo también inmerso, hicieron que este querubín
Algunos creen que el arca del pacto originalmente tenía 3 querubines, no 2, pero que uno se despeñó precisamente cuando se halló maldad en su corazón. Y este querubín quiso ser igual a Dios cuando se vio a sí mismo, y la maldad lo tomó. Entonces probablemente a partir de ahí Luz Bella empezó a trastocar la música de Dios de una manera que nosotros la vemos totalmente distorsionada en el mundo y probablemente sutilmente ahora metiéndose dentro de la música cristiana. Ahora, cuando yo le oí eso al doctor Ríos en una ocasión, él dice que ese tercer querubín dejó su lugar vacío, pero somos nosotros, la iglesia de Cristo verdadera, la que vamos a ocupar. Por eso él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que vamos a ocupar ese lugar en una perfecta alabanza a Dios. Dice la Biblia que de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y eso es una actitud. Por eso, si nosotros no nos hacemos como niños, cuando alabamos a Dios, difícilmente vamos a trasladar una perfecta alabanza a Dios. ¿Una más o terminamos? Una más, vamos a ver cómo encerramos estas aquí. Hermano, ¿qué se puede hacer cuando se convive con cristianos que piensan que esa música mundana sí está buena? Nos afectará negativamente, aunque la toquen muy suave, dice. Pero uno tiene que convivir con ellos. Sí, yo creo que en todo caso siempre tiene que haber equilibrios. Por ejemplo, aquel cristiano que es el único en su casa y que él con audífonos tiene que oír su música cristiana, si no le rompen los cassettes o le rompen la grabadora, pues él va a tener que estar expuesto no solo en casa, sino que va en el bus. Y en el bus no le van a poner alabaré. No, ahí le van a poner otra cosa. De la misma manera que usted tiene filtros, creo yo, para ir en un bus o en un trabajo donde generalmente va a haber música mundana, si es exactamente el mismo principio. Yo creo que nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos, cerrar las puertas. Tal vez el problema sería que por la motivación que usted tiene externa, por la presión que usted tiene externa, usted vaya cayendo presa, máxime si es joven, de ese tipo de ambiente. Por eso creo yo que lo más importante es que aquel que prueba el lugar santísimo, una, otra y otra vez, ya no quiere otra cosa. Lo que necesitamos es muestras